Muy buenas, locos de la tinta, y bienvenidos una vez más como cada semana. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os trata la vida? Yo soy Búho y hoy os traigo un vídeo para hablar de los diferentes tipos de aguja y cuál es su uso. ¡Vamos a por ello! Las primeras agujas de las que debemos de hablar son las agujas de delinear, también llamadas round liner. Este nombre se debe a que todas las agujas se juntan en un mismo punto haciendo una forma redondeada, como estáis viendo. Se utilizan básicamente para delinear el tatuaje, el diseño que vayamos a realizar. Tanto las líneas más pequeñitas como las más gruesas. Estas agujas pueden ir desde 0,1, que es la agrupación mínima, hasta 0,18 e incluso números aún más grandes. Las segundas de las que debemos hablar son las RS, Round Shader. Este tipo de agujas, aunque son parecidas a las de delinear, como veis la punta es algo más abierta. Estas agujas se utilizan sobre todo para rellenar o sombrear pequeños espacios y áreas bastante difíciles de entrar con una aguja de relleno. También normalmente se puede utilizar una aguja de línea más grande, con una agrupación entre 11, 14, 18 y números más altos, para rellenar este tipo de huecos, pero en mi experiencia os recomiendo que utilicéis las Round Shader. Hacen menos daño en la piel y controláis mejor tanto el difuminado como el relleno de lo que estéis haciendo. Ahora vamos con el grupo de las agujas de relleno, que son las agujas que más utilizamos, son las agujas que utilizamos tanto para difuminar, como sombrear, como rellenar en color o en blancos y negros. Este tipo de agujas, conocidas como shaders, se utilizan para, sobre todo, abarcar grandes áreas de piel, cuando ya tenemos que hacer algo con un relleno bastante más grande de lo que podríamos hacer con las round liner o las round shader, es decir, con las de línea o con las de línea para sombreado. Se utilizan sobre todo para rellenar y colorear, ya sea en blanco y negro o a color. El primer tipo de estas agujas serían las Magnum M1. Se agrupan en dos hileras, una hilera sobre la otra y siempre con una aguja de más en una de las dos hileras. Este tipo de agujas, al estar agrupadas en dos hileras y las dos hileras separadas entre sí, son muy utilizadas para el sombreado sobre todo, ya que favorecen mucho y facilitan la labor de difuminar y controlar de oscuros a claros y de claros a oscuros cuánta es la intensidad del pigmento que estamos penetrando en la piel. También se utilizan para difuminar el color, ya que es muy sencillo a base de paladas o también de aplicar la aguja de forma rápida el difuminar los colores, por lo cual las Magnum M1 son muy utilizadas sobre todo cuando pretendemos hacer mucho sombreado o mucho difumino. Después tenemos el segundo tipo de agujas, que son las Magnum M2. También se agrupan en dos hileras de agujas llamadas flats y están soldadas una encima de la otra, con lo cual hay muy poca separación entre ellas y también tenemos una aguja de más en una de las dos hileras. Este tipo de aguja sobre todo se utiliza a la hora de rellenar en color o en blanco y negro. ¿Por qué? Porque al estar muy poco separadas entre sí las hileras, el relleno es muy uniforme y conseguimos colores y rellenos muy sólidos. Aunque esto no quiere decir que sea para lo único que se utilizan, ya que también pueden ser utilizadas, sobre todo a la hora de hacer paladas, para el sombreado. El tercer grupo de este tipo de agujas son las Magnum curvas, o como las conocemos muchos como las lengua de gato. Las lengua de gato han sido soldadas de la misma forma que las Magnum M1, una hilera sobre la otra. Sin embargo, estas tienen cierta curva en los extremos, de forma que hacen cierta forma en U redondeada. Este tipo de forma ayuda mucho al sombreado y sobre todo a incidir en pequeños huecos y que todas las agujas de la pala penetren en la piel en la misma proporción de profundidad. Es el tipo de aguja que menos daña la piel por su estructura
estructura. Y el último grupo de las agujas de relleno serían las Flat Shader. A diferencia del resto de sus compañeras, las Flat Shader no se agrupan como las Magnum en doble hilera, sino que todas las agujas se agrupan en una única hilera y tienen una forma de línea totalmente plana. Se utilizan también, al igual que sus compañeras, tanto para rellenar como sombrear. Como os habréis dado cuenta, hay varias opciones a la hora de escoger agujas, tanto para rellenar en color y blanco y negro, como sombrear, como difuminar. La elección del tipo de aguja dependerá un poco del estilo y la forma de tatuar de cada artista. Con todas se puede rellenar, sombrear y difuminar con toda seguridad y sin ningún problema. Simplemente que algunos tipos de aguja favorecen más unas cosas que otras y sobre todo que dependiendo de vuestro estilo a la hora de aplicar el tatuaje estaréis más cómodos con un tipo de agrupación o de otro. Esto, como todo, lo mejor que podéis hacer es probar cada estilo de aguja y ver con cuál estáis más cómodos, con cuál tenéis mejores resultados y sobre todo a la hora de trabajar con cuál os sentís más a gusto para trabajar en ciertos estilos del tatuaje. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido también. Ya sabéis, como siempre, dadle al like, dedito arriba si ha sido así, compartidlo por las redes sociales que me ayudáis mucho, clicad en la campanita si queréis que os llegue una notificación de cuando subo algún vídeo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!